Estamos en Hebreos, capítulo 11, verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ese pero que está ahí es como un llamado de atención. Cuando nosotros decimos, no, Dios es bueno, Dios es inmenso, pero, y ese pero es como que nos llama la atención de que hay algo importante en lo que yo hoy estoy diciendo. Ese pero genera una atención, pon atención, pero, y aquí vamos a leer lo que está diciendo antes, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Está hablando en esto que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que la fe, por la fe fue constituido el universo, de lo que no se veía se hizo lo que se veía. De lo que se veía, se hizo de lo que no se veía. Primero estaba en lo invisible y después se hizo visible. Por la fe dice que pasaron muchas cosas, pero, y ahí dice, pero, hay un pero, hay un llamado de atención. Cuidado, porque podemos leer acerca de la fe y ver testimonios de fe y ver cómo los grandes antiguos, los hombres de la Biblia, los profetas, hombres usados por Dios, vivieron algo especial porque creyeron a Dios. ¿Ah? Y lo podemos ver y lo podemos descubrir en la Biblia, y lo podemos entender y conocer. Pero, dice, atención, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque podemos, como decíamos la semana pasada, existen tres elementos que están en la fe, que son, a ver si alguien se acuerda, el conocimiento, el asentimiento y el hacimiento. El conocimiento es lo que yo conozco. Si lo conozco, lo creo. Cuando lo conozco, cuando sé que existe, lo creo. El asentimiento es asentar, decir sí, sí, es verdad, lo creo. Yo asiento eso, sí, le doy mi crédito. Pero el hacimiento es hacer lo propio. El hacimiento es cuando lo hago propio. Esos tres elementos están en la fe. Lo creo, o sea, lo conozco primero, lo sé. Después lo creo y después lo hago mío, propio. Y muchas veces nosotros podemos creer a Dios, conocer las cosas de Dios, pero podemos llegar hasta ahí. Hay un elemento que es fundamental en la fe. Hay un elemento que la palabra nos habla y que yo no quiero alargarme, pero lo voy a hacer. No quiero alargarme, pero vamos a leer Filipenses 2:8. En Filipenses 2:8, aquí en Filipenses está hablando de que Jesús es Dios. Y dice, desde el 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él se humilló estando en condición de hombre. Primero, hay varios elementos, dice que se despojó, dice que se hizo siervo, dice que estando en condición de hombre se humilló haciéndose obediente. Y aquí encontramos en la palabra del Señor una palabra que es fundamental en la fe y en la vida de cada cristiano, y es la obediencia. Si creemos, no solamente con nuestra mente debemos hacerlo, sino que debemos hacerlo nuestro. Pero cuando creemos también, ¿cómo demostramos que creemos? ¿Cómo demuestro yo que creo? Porque lo vivo. Y porque lo vivo, ¿y cómo se refleja que lo estoy viviendo? Porque estoy obedeciendo a lo que el Señor dice. Mira lo que Jesús, el Señor, decía acerca de la obediencia. Jesús decía que Él era obediente al Padre. Dice que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. El Señor decía que Él, todo lo que había visto y el Padre le había dicho, eso hacía. Él era obediente al Padre. Él era sujeto, Él se sometió a la voluntad del Padre. Jesús estaba en cuerpo. Él era Dios encarnado, pero Él estaba en cuerpo. Y mire lo que dicen en Juan capítulo 8. Capítulo 8, verso 28. Verso 8, capítulo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Según me enseñó el Padre, así hago. Él, Jesús, nos enseña que Él es como el máximo ejemplo de la obediencia. Jesús dice que Él se humilló y obedeció. Y se sujetó a obediencia. Él obedeció al Padre. Y dice acá: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. La palabra del Señor decía: sin fe es imposible agradar a Dios. El tema es cómo le agrado. ¿Cómo agrado a Dios? ¿De qué manera yo puedo agradar al Señor? Dice: porque yo hago siempre lo que verso 29, lo que le agrada. Entonces ahí vamos descubriendo una verdad espiritual que tiene que ser, es una clave, una llave para abrir el mundo espiritual para nuestras vidas. Es una llave para que el reino de Dios se abra ante nuestros ojos. La obediencia. Jesús decía: el Padre no me ha dejado solo. El que me envió está, conmigo está, decía. El 29 dice: porque el que me envió, conmigo está. Jesús tenía una certeza, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que le agrada. Cuando nosotros hacemos lo que le agrada, podemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros. La obediencia es fundamental, es clave para la vida de un cristiano. Si usted, a veces hay gente que dice: ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Nos preguntamos muchas veces, yo he escuchado mucha gente que se pregunta, y es válida la pregunta: ¿seré salvo? ¿Dónde está la clave de saber si uno es salvo o no es salvo? La certeza para saber si el día que el Señor, que suene la trompeta, y el Señor llame a su escogido y nosotros estaremos con Él, la certeza que vamos a tener en nuestro corazón es que si estamos haciendo su voluntad y si estamos haciendo lo que a Él le agrada.
Si estamos haciendo lo que a Él le agrada, entonces podemos tener la certeza que seremos llamados y seremos contados como uno de los escogidos el día que venga el Señor. Y dice, hay una historia que es muy especial. Bueno, todas las historias son especiales en la Biblia. Pero hay una historia, hay una palabra en Primera de Samuel que nos refleja mucho esto. Primera de Samuel capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado, dice el título. Terrible. La historia es que Samuel el profeta le da una misión a Saúl. Y le da una misión porque los hijos de Amalek habían entorpecido la salida de Israel cuando salieron de Egipto. Ellos no lo habían dejado pasar, había habido ahí un problema. Y el Señor decidió exterminar a Amalek, borrarlos de la tierra. Ahora no me pregunte por qué razón el Señor hizo eso, porque eso está en su entera voluntad. A veces nosotros pensamos y decimos, pero ¿por qué hizo eso el Señor? Como que si el Señor nos tuviera que dar cuenta de lo que hace. Y el Señor es justo. La justicia de Dios no trata de satisfacer nuestra justicia. Y ese es un principio. Dios no trata, lo que es justo para mí está en un plano natural. Pero lo que es justo para Dios, yo no puedo meterme. Yo no puedo pedirle cuenta al Señor, ¿por qué hiciste esto? Dímelo. No, es que esto está mal, Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Él. Dice que son insondables sus juicios. O sea, insondable. No puedo encontrar parámetros, no puedo encontrar una relación, no puedo encontrar, puedo meterme a lo más profundo y no voy a encontrar nunca una respuesta satisfactoria. No, insondables son sus juicios, dice que insondable. Son cosas que yo no las voy a poder alcanzar nunca, no las voy a poder, por más que me introduzca en la mente del Señor, no lo voy a poder entender ni lo voy a poder llegar a conocer, como decíamos la otra vez. En toda mi vida no voy a alcanzar ni siquiera llegar al 1% de su conocimiento, del conocimiento de Dios. Porque insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dice que su mente es infinita y nuestra mente es finita. Entonces, Dios declaró algo. Y lo declaró Dios porque les dio y lo declaró y está en su justicia. Y le dice, anda y extermínalo a todos. A sus reyes, hombres, mujeres, niños, todo extermina, sus animales, todo, que no quede nada, ningún rastro. Y Saúl partió, fue, hizo guerra contra Amalek, y cuando lo estaba a punto de exterminarlo, el profeta le había dado instrucciones precisas. El Señor dice, porque el Señor lo había mandado, no es que se le ocurrió al profeta, se le ocurrió hacer esto, no. El Señor lo mandó. El Señor lo dijo por una razón que solamente Él sabe. Y Saúl fue a destruir, pero en el camino miró las ovejas, miró al rey y le perdonó la vida, miró los vacunos, dijo, oh, ¿cuántos asaditos saldrán de aquí? Miró y dijo, no, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a matar a esto? No, si estos se ven buenos todavía. Y dijo, vamos a hacer una cosa. Todo lo inmundo, todo lo que está malo, eso lo vamos a desechar. Y lo demás lo vamos a guardar. Y cuando llega el profeta Samuel,
empezó a llegar y empezó a escuchar el bramido de los animales. Y le dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Verso 18. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y él empezó a decir, pero si yo obedecí la voz de Jehová, yo lo obedecí. El problema, y ahí donde, y fui a la misión de Jehová que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas, las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, él cambió la verdad, cambió lo que el Señor le había dicho. Y trató de justificarlo diciendo, pero si yo maté todo lo que me dijo, pero guardé al rey, guardé algunas cositas, guardé un botín para hacer sacrificio a Dios. ¿Ah? Pero esto lo voy a consagrar al Señor. Muchas veces nosotros tenemos este tipo de fe. Creemos que haciendo nuestra voluntad, obteniendo, y sabemos que el Señor a veces nos dice, no hagas esto, no vayas por ese camino. Y nosotros vamos igual por ese camino. Y acomodamos la verdad y decimos, no, pero igual si esto no me va a hacer mal, y lo hacemos. Y para justificarnos, no, pero igual yo voy a glorificar al Señor con esto. Y tratamos de engañar a Dios, y como que tratamos de, no, pero lo voy a hacer en buena onda para el Señor le va a gustar si al final lo que voy a hacer no es malo. Pero el Señor me dijo, no hagas eso. A veces la palabra del Señor nos está diciendo, esto no es mi voluntad. Y nosotros miramos, sí, pero no le pongamos tanto. Si no es para tanto la cosa. Si igual podemos tener esto o hacer esto otro, ¿no? Igual no. Yo además soy un cristiano maduro, esto no me va a sobrepasar, esto no me va a ganar a mí. Yo igual puedo hacerlo, total, esto es para las personas débiles, yo no. Y tratamos, además que con esto aprendo y mi vida espiritual se puede ver fortalecida incluso. Entonces tratamos de acomodar, tratando de engañarnos a nosotros mismos y jugar un poco con aquello que no es la voluntad de Dios. Tratando de que eso que no es la voluntad de Dios, acomodarlo para poder igual disfrutarlo un poco. Es lo que hizo, yo lo digo en forma general, no en particular. Y lo que hizo Saúl fue eso. Pero sí lo hice, pero no fue tan, igual lo hice un poquito, traté de acomodarlo. Pero Samuel declara una palabra que debe estremecer nuestros corazones, hermano. Esta palabra que yo la tengo subrayada aquí en mi Biblia. Samuel le dijo, verso 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Le pregunta. ¿Se complace Jehová en holocaustos, en víctimas, tanto en que obedezcas su palabra? Ciertamente, le dice, y aquí declara el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una palabra, hermano, que a mí me estremece. Obedecer al Señor es más importante que todas las obras, que todo lo que tú hagas para el Señor. Más importante que los sacrificios que tú hagas para el Señor. Más importante que los esfuerzos que tú hagas. Más importante que todos los esfuerzos, que todos los sacrificios. Lo más importante es obedecerle. Eso le agrada al Señor. Porque donde hay obediencia, hay fe. Donde hay obediencia, hay fe. Y cuando obedecemos, demostramos que creemos. Saúl no creía. No era un hombre de fe.
Y mire lo que sigue diciendo. El 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelarse contra Dios y contra su palabra es como pecado de adivinación. ¿Y sabe lo que es la adivinación? Es traficar con el diablo. Eso es la adivinación. Porque Satanás es adivino. Satanás adivina. Y Satanás le da a ciertas personas ciertos dones de adivinación, y eso es como transar. Tú me das, yo te doy. Y Satanás da. Es como estar traficando lo espiritual con Satanás. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, ser obstinado, ser duro. Es como ídolos e idolatría. Una persona que es dura y no, yo me salgo con la mía. Y yo sé que lo que dice sí, pero no sé, yo igual creo que el Señor no me va a condenar porque yo hago esto. Dios no me va a condenar porque yo... Y somos duros y somos tosés. Dice que esa actitud es como ídolo e idolatría. Es como derramar o darle tu corazón a los ídolos demoníacos. La obstinación, ser obstinado, ser duro, ser rebelde. Por cuanto, y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor desechó a Saúl. ¿Y saben lo que más lo que más me llama la atención? Que el Señor había escogido a Saúl. Lo había elegido. Entonces aquí donde esa doctrina salvo siempre salvo no me cuadra. Ahí no me cuadra esa doctrina porque, no sé si han escuchado, pero... Porque como si el Señor escogió a alguien. Lo escogió para ser rey, pero después lo desechó. O sea, Dios también desecha. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. El mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? El Señor... Y el problema no es que el Señor escogió desecharlo porque Dios se le antojó, sino porque Saúl dejó de permanecer en la fe en Dios. Porque él dejó de permanecer. No es que Dios desecha al dedo, ni tampoco desecha a las personas porque anda como pesando lo que está haciendo. No es así. El Señor desecha a los que dejan de permanecer, a los que dejan de confiar, de estar pegados. La palabra del Señor dice que los desecha, y hoy día también los desecha. ¿Y de dónde sacó eso? Miren lo que dice aquí. Lo que dice aquí en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor dice, yo, Jesús, soy la vid verdadera. Yo soy la planta, la parra. Yo soy la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, dice, en mí. O sea, ¿quiénes en el fondo? ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Como los pampanitos de Dios. Los pampanitos del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, cristianos, hijos de Dios, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Le está hablando a su pueblo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A qué se refiere esto?
Está claro, para mí está claro, no sé. Está claro. Así que nosotros somos los pámpanos del Señor y tenemos que estar apegados, tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo yo puedo perder? ¿Cómo puedo ser desechado por el Señor? Cuando dejo de permanecer en Él. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es que todos permanezcamos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra. Y perseverar hasta el fin significa permanecer en Él. Que mi fe permanezca en Cristo. Yo puedo andar al 3 y al 4. Debo andar quizá hasta ya no me queda nada de cristiano, solamente el olor a cristiano. Pero todavía confío en el Señor. Dios no te va a desechar. Si tú confías en el Señor. Si tú confías en el Señor y pones la mirada en Jesús, el Señor no te va a desechar. Pero si tú dejas de confiar, dejas de poner la mirada en Él, Él te va a desechar. ¿Y cómo podemos ver eso? ¿Cómo lo podemos ver en la vida de Saúl? Claramente. Él desobedeció, él no quiso obedecer. Dios tenía su voluntad, pero él le agregó a la voluntad de Dios su propia voluntad. Él le agregó de lo de él, de su cosecha. Le puso aliño de él. Y dijo, no, esto es bueno, pero yo le voy a echar una ayudadita a Dios porque parece que no está muy bien lo que Dios hizo. Entonces le puso de él y la embarró. Y ahí sonó. ¿Por qué? Porque el Señor ama la obediencia. El que obedezcamos. Eso es lo que el Señor ama. Eso es lo que Él quiere. Cuando somos obedientes al Señor es porque permanecemos. Como pámpanos permanecemos en la vid, con la obediencia, con la mirada puesta en el Señor. Pero podemos dejar, dice que todo aquel pámpano que no permanece en Él es echado fuera. Si yo no permanezco en Cristo, voy a ser echado fuera y me voy a secar. Porque lejos del Señor, separados del Señor, nada podemos hacer. Y nos secamos y nos vamos a arder. Y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hasta ahí nomás vamos a leer. La obediencia, hermano, es fundamental en la fe. ¿Cómo yo muestro mi fe en obediencia a la palabra del Señor? Obedecer al Señor, cuando obedezco al Señor, cuando yo le hago caso a su palabra, a lo que Él me ha dicho, en ese momento yo estoy poniendo por obra la fe. Cuando la palabra del Señor dice que esto no es por obra, es por fe. Pero Santiago dice, pero la fe sin obra es muerta. Abraham dice que obedeció a Dios y fue contado por justicia. ¿Cuál es la obra? La obra de Abraham. Obedecer, ¿cierto? La fe sin obra es muerta. La salvación no es por obra, pero la fe sin obra es muerta. Pareciera como que fuera una contradicción. Las obras que habla, cuando habla de obras, son obras de fe. Obras de fe, obras basadas en lo que Dios dice. Creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Obediencia. Yo obedecí y creo. Y lo hago. La obediencia es fundamental. Para terminar, Juan 14, 21, quiero terminar con esto, que es uno de mis pasajes favoritos, la promesa del Espíritu Santo. Juan 14, 21 dice, el Señor, bueno, vamos a leer de antes, dice del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y aquí viene la gran declaración que a mí, yo lo he leído tantas veces y cada vez que lo leo parece como que algo se empieza a abrir en mi corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hagámoslo más fácil. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor declara, dice, porque nosotros estamos ¿cómo agradar a Dios? Obedeciendo. Y el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos. El Señor entregó mandamientos, entregó palabra. El Señor entregó leyes, entregó principios. El Señor nos enseñó el camino que debíamos caminar, el camino que debemos seguir. El Señor enseñó lo que nosotros debemos hacer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es como que un cristiano le dice, Señor, ¿cómo tú te manifestarás a nosotros nomás? Y al mundo no, a los que creemos y a los que no creen, no, tú no te manifestarás. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Leámoslo todos juntos. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hasta ahí. Eso dijo el Señor. Le dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y sigamos. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Señor promete que va a ser morada, que nosotros seremos casa, habitación de Dios, que Dios va a vivir dentro de nosotros, que el Espíritu Santo va a habitar dentro de nosotros. Pero cuando guardamos su palabra, si guardamos su palabra, si obedecemos lo que Él dijo, la obediencia es fundamental, la obediencia es básica, la obediencia, sin obediencia, hermanos, no podemos demostrar la fe. Si no somos obedientes a su palabra, si no somos obedientes a lo que el Señor hizo, nosotros no podemos, es imposible que nosotros digamos que somos personas de fe. Hay gente que dice, no, yo tengo fe porque yo todo lo, no sé qué fechas son pero para el 1 de noviembre yo voy de rodillas, me subo de rodillas, subo un cerro. Pero eso no es fe. Eso no es fe, eso es una promesa, son muchas cosas, pero no es fe. Porque la fe en obediencia a lo que el Señor dijo, si guardamos su palabra, si guardamos lo que el Señor dijo, si obedecemos lo que el Señor dijo, nosotros mostramos nuestra fe. Nosotros demostramos nuestra fe cuando obedecemos lo que el Señor dijo. Y el Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Eso es lo que Dios quiere. Por eso debemos ser obedientes a su palabra y no rebelarnos a su palabra. Y no escuchar la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios, ¿cierto? La fe viene por el oír
por escudriñar la palabra, por escuchar la palabra. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Nosotros debemos escuchar la palabra del Señor, escucharla, oírla, retenerla en nuestro corazón. Porque la fe, si queremos tener fe, la fe dice que viene por el oír la palabra. Si tú estás falto de fe, escucha la palabra, lee la palabra, habla la palabra, léela en voz alta, atesórala en tu corazón, memorízala, recítala. Como decía el pueblo de Israel, el pueblo judío, escríbela en tu muralla, a la entrada de tus puertas, escribe la ley del Señor. Ten una comunión con lo que el Señor dijo. Tú lo dijiste, Señor. Atesóralo. El que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Salmo 1. La palabra del Señor tenemos que creerla y obedecerla, no solamente creerla, obedecerla. Obedecer lo que el Señor dice, lo que el Señor ha dicho. Por eso es importante que la fe no es solamente una idea en nuestra cabeza. La fe no puede ser solamente un concepto, un montón de imágenes en nuestra cabeza. Le decimos, yo creo en eso, yo creo. ¿Pero en qué crees? Yo creo en lo que el Señor ha dicho. Lo que el Señor ha dicho yo lo creo y lo vivo. Si nosotros queremos tener más fe, yo quiero tener más fe. ¿Quién quiere tener más fe? Yo soy el primero. Yo quiero tener más fe. Yo necesito tener más fe. Yo muero por tener más fe. Lo deseo en mi corazón, tener más fe. Y para tener fe, tengo que oír la palabra del Señor. Oírla, escucharla, meditarla, pensarla. Venir a la iglesia a escuchar y a creer y a meditar y leer lo que el Señor dice. Juan 14:23, en la casa repasarlo. Tenemos ahora un gran medio que es internet, escuchar las predicaciones, escuchar lo que se dijo. Ir a la palabra del Señor, meditar en lo que se habló, lo que se escribió. Y no tomar, como muchas personas yo he conocido que han tomado la palabra como historias. Yo cuando veo una historia en la Biblia, trato de meterme en ella como que yo estuviera ahí. Oye, ¿cómo sería? ¿Y cómo habrá dicho? ¿Qué habrá sentido cuando el Señor se le apareció en esa zarza ardiente? Yo siempre siempre me ha pasado algo cuando leo la vida de José, cuando él interpretaba los sueños. Yo digo, Señor, y trato de imaginarme ¿qué vivió él? Porque a mí en 3 ocasiones yo he vivido algo, en 3 ocasiones de mi vida, en muchos años, pero, ¿y cuánto se llama? Bueno, he vivido algo. Y yo me trato de poner en la vida de José, ¿qué vivió? ¿Qué habrá experimentado? ¿Qué es lo que le habrá pasado en su mente, en su espíritu, en su alma, para poder que Dios le revelara cómo será, que me gustaría? Y yo empiezo a tener una acción, una interacción con el personaje, y yo siempre lo enseño porque eso es lo que deberíamos vivir, porque hay que anhelar que nos pasara lo que la Biblia, lo que está en la Biblia, lo que le pasó a José, lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Moisés. ¿Qué es lo que harías, hermano, si vieras de repente un fuego en un monte y sintieras el deseo de ir a verlo? Y vieras que el fuego en la zarza y no se consume la zarza. ¿Qué es lo que haría? Yo me pregunto, Señor, que me gustaría vivir experiencias como la que vivió Moisés. Me gustaría escuchar la voz audible de Dios. ¿Has pensado alguna vez en escuchar la voz audible de Dios? Así cuando se abre el cielo, cuando se ven las nubes y se abre el cielo y sale un rayo, que vemos en las películas. Yo no creo que sea así. Pero supongamos que pueda ser. ¿Tú has pensado alguna vez que te pase eso? ¿Has anhelado que te pase algo así? Yo lo he anhelado y una vez me acuerdo, estaba ayunando,
Señor, hazme oír tu voz audible. Estuve como 1 hora clavando. Y de repente me quedé ahí como, a ver. Y no pasaba nada, no pasó nada. No pasó nada. Pero en mi corazón viene una palabra. Dice, eso es buscar con fe. Viene una palabra así. Y cuando fui después, en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, yo tenía la certeza de que iba a pasar algo. Pero Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos experiencias con el Señor y creamos que va a pasar algo. Y vivamos que va a pasar algo, aunque no pase en toda nuestra vida. En Hebreos capítulo 11, léanlo, hermanos, léanlo, porque dice que muchos murieron sin haber alcanzado la promesa. Murieron sin haber visto nada. Murieron, pero nunca dejaron de creer. Pero siempre vivieron como que mañana iba a pasar. Y yo prefiero creer que el Señor viene mañana y estar preparado para su venida antes de mofarme y reírme como lo hacen algunos. Yo prefiero creer y vivir creyendo que va a pasar mañana, que puede pasar a la noche. El otro día me acuerdo que estaba con Robo y yo entré, no me acuerdo, a la cocina, entré y salí y de repente no estaba la Rose. Y yo estaba seguro que estaba en el comedor. Yo entré y salí y no estaba. Y el Claudito tampoco. Pero fue una cosa de, no sé, de 3 segundos, una cosa muy... Y me asusté y dije, vino el Señor. Y me quedé, porque fue como hubiesen desaparecido. Y en serio me pasó así, y empecé a buscarlo así, no, sí tienen que estar. Y de repente, y fue en el momento que yo entré, Rose salió para afuera, para la calle, y fueron momentos nomás, por un minuto habrá sido. Pero yo prefiero vivir así, hermano, aunque digan, no, este está rayando la papa, este es loco, es canuto, se está pasando. Prefiero vivir así, me da lo mismo. Me da lo mismo lo que piense la gente. Yo prefiero vivir así, tener una fe de niño y creer como un niño, aunque me digan que soy loco, aunque me digan que estoy rayado, aunque me digan que soy fanático, no importa. Yo prefiero vivir así. ¿Ah? El Señor dijo que si no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Yo quiero hacer todo lo que el Señor dice que tengo que hacer para entrar. Y no quedarme afuera por ser tan conocedor. Hay gente que conoce mucho, que sabe mucho, que estudia lo que viene. O sea, se mete a los cursos que vienen y se meten a un curso y se meten al otro y van al otro de allá y se meten al otro y estudian teología sistemática 1, 2, 5, 10 y estudian todo y saben mucho, pero no viven. Yo prefiero vivir una experiencia diaria con el Señor. Y aunque me equivoque 20 veces, y aunque pase, y aunque haga el loco, diga, no, mira el condoro que se está mandando, no importa, pero le creo al Señor. Prefiero vivir así, como un loco, creyendo, antes de tener mucho conocimiento y mucha sabiduría y saber toda la ciencia, pero no, ahí quedarme como lo hacen muchos, juzgando, esto no, esto sí, no, esto más o menos, esto, no, yo muchas veces lo he hecho y eso no sirve para nada, hermano, para nada. Juzgar que esto es bueno, que esto es malo, que esto sí, que esto no, eso no sirve. Al final, lo importante, hermano, es que tú puedas tener una experiencia viva con el Señor día a día y compartir esa experiencia, independiente de lo que la gente crea, independiente de lo que la gente piense. Vivir tu vida con el Señor y mostrar a Cristo a través de tu fe, de tu vida de obediencia al Señor. Vamos a ponernos de pie. Quería hacerla corta, pero no pude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.